desde pues el mes de mediados del mes de marzo en la facultad con con lo de las elecciones. Todos ustedes han sido parte y han visto ustedes muchos problemas, inconvenientes en elegir los candidatos, luego de parte de las elecciones que había algún momento en que se corría el riesgo de que no se lleven a cabo y todo ese tipo de cosas. Y nosotros como jefes de departamento de la facultad, pues hemos sido parte de todo ese proceso y eso ha hecho de que yo me haya olvidado de la clase, ¿no? Entonces, no voy a decir, ¿y por qué no me recordaron? Porque no es obligación de nadie hacer recuerdo, es mi obligación estar pendiente de eso y la verdad es que de todos los años que soy docente en esta materia, pues es la primera vez que me olvidé completamente de las clases, ¿no? Y por eso es que ahora estamos haciendo un horario extra. También reconozco y siempre he estado en contra de eso, ¿no? Entonces, de veras les pido disculpas por estar en esta situación, pero hay que hacer las clases extras, no ha quedado otra, ¿no? Entonces, después de dicho esto, voy a empezar la clase. Y bueno, siempre a mí me gusta que participen de las clases, ¿no? Voy haciendo preguntas y ese tipo de cosas. Hoy no va a ser posible porque precisamente por este olvido y que son 3 clases, vamos a tratar de hacerlas en 2 clases, entonces voy a correr un poquito, pero de todas maneras, si alguien quiere hacer un aporte, tiene alguna pregunta, por favor, como yo no los voy a estar viendo, me dicen nomás, piden la palabra y vamos a parar y hacer todas las aclaraciones que sean necesarias y pertinentes. Bueno, no sé si no hay más ninguna pregunta, voy a empezar a compartirles. O si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues háganla, por favor. Bien. Bien, ¿se ve la proyección, chicos? Hola, ¿me están escuchando? Sí, se puede ver. Oh, ya, muy bien. Bien, listo. Gracias por contestar. Bueno, entonces el tema que vamos a ver ahora conmigo es nutrición y enfermedad, ¿no? Vamos a ver algunas enfermedades que tienen obviamente un componente nutricional y que son frecuentes en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver todas estas enfermedades que ustedes con seguridad las van a tener en el desarrollo de su profesión, ¿no? Entonces, por eso es que se ha tomado en cuenta estas enfermedades. Bueno, como siempre, vamos a hacer aclaración de algunos conceptos que están relacionados con el tema. Y vamos a empezar pues diciendo qué es enfermedad, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Digamos que la respuesta más simple y más próxima es pues, ¿qué es enfermedad? Enfermedad es la alteración de la salud, ¿no? O sea, o lo contrario a salud.
Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué es salud? ¿No? Y pues también así rápidamente podríamos decir que salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Pero podemos ver de que estos conceptos, no hay un concepto único, ni para enfermedad ni para salud. Ustedes van a encontrar pues un montón de conceptos que han ido cambiando con el tiempo y que han permanecido también, y no tenemos un único concepto, ¿no? Entonces, algunos que yo les he traído aquí, está, por ejemplo, que salud es el estado de no enfermedad, ausencia de enfermedad o invalidez, ¿no? También hay otro que dice que salud es el estado del cuerpo en el que no está afectado por alguna enfermedad y que puede ejercer todas sus funciones. Lo otro está, la salud es una experiencia y a la vez un estado objetivo, o sea que se ve que está saludable. Y este que me gusta mucho, que yo creo que a todos nos ha pasado, dice, si me preguntáis, no sé qué es. Si no me preguntáis, lo sé. Es como que todos nosotros sabemos qué es salud, pero a veces cuando nos preguntan, ¿cómo le digo? ¿Cómo expreso lo que sé? ¿No? Y bueno, llegamos pues a la definición de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que salud es el bienestar total, o en algunos casos van a encontrar que es el bienestar completo, que debe tener toda persona desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. Y no solamente la ausencia de enfermedad o de impedimento físico, ¿no? Esa es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Bien, también debemos decir que cualquier enfermedad en el hombre, pues es el resultado de un proceso dinámico, ¿no? No es un proceso estático. Decimos que es un proceso dinámico porque aquí van a actuar diferentes elementos, ¿no? Van a estar ahí elementos ambientales, características propias del hombre, que entran en la interacción y concluyen en la ruptura del equilibrio llamado homeostasis, ¿no? Ustedes ya saben eso. Cuando se rompe la homeostasis, pues estamos enfermos, ¿no? Sí, con esa cara. Bien, también debemos recordar que hay determinantes de la salud, ¿no? Entonces tenemos 4 determinantes de la salud. Está ahí la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. Esto ustedes ya lo conocen, es nada más un recordatorio, ¿no? Entonces tenemos ahí el estilo de vida, pues donde se considera la alimentación, la higiene, la actividad física, ¿no? La educación, todo lo que está relacionado. Luego está la biología humana, que viene siendo lo que heredamos, ¿no? De nuestros padres. Van a haber muchas cosas que nos van a transmitir ellos, lo cual hace que seamos susceptibles a algunas enfermedades. El medio ambiente, ya saben que es todo lo que nos rodea, que sería aire, suelo y agua, ¿no? Y los servicios de asistencia médica o nuestro sistema de salud sanitario, que pues va a depender de si tenemos el acceso apropiado las veces que necesitamos acudir a estos centros, ¿no? Que podamos, ustedes han visto ahora con la pandemia, pues hemos visto que prácticamente a nivel mundial el sistema sanitario tiene muchas deficiencias, ¿no? Entonces ahí está
los determinantes de la salud, que fue un biólogo llamado Lalonde en 1974, que explicó estos determinantes, ¿no? Como dice su nombre, determinantes, o sea, va a depender de estos factores para estar o no saludables, ¿no? Ahí está biología, la genética, el estilo de vida, el sistema sanitario y todo lo que nos rodea, que viene siendo el medio ambiente. Bien, una vez que ya hacemos esta aclaración de lo que es salud y lo que es enfermedad, pues la otra cosa que debemos aclarar es qué es nutrición, porque estamos diciendo que nuestro tema es la nutrición en la salud y la enfermedad. Bueno, igual en la nutrición vamos a encontrar varios conceptos. Aquí tenemos que, por ejemplo, la nutrición es un proceso biológico en el que los organismos vivos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? Entonces, va a depender de nuestros nutrientes para mantener también lo que acabamos de decir, la homeostasis. Otro concepto que dice que la nutrición es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, ¿no? La nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes, definitivamente. Y pues la nutrición va a estudiar todos los procesos bioquímicos, fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y de en la transformación de energía. Básicamente los alimentos lo que nos van a dar es la energía que necesitamos para el funcionamiento de todos nuestros órganos, ¿no? Una alimentación saludable, pues, debe tener una buena cantidad. Cuando hablamos de cantidad, está pues el cálculo que vamos a aprender a hacer más adelante en la materia de las calorías que necesitamos, ¿no? Entonces, eso va a estar relacionado con la cantidad. La calidad pues va a depender de los nutrientes que vamos a ingerir y ya saben ustedes, la alimentación está compuesta de macronutrientes, micronutrientes, el agua y la fibra, ¿verdad? Entonces la calidad va a depender de que nosotros tengamos todos estos nutrientes en nuestra alimentación. Y la proporción es pues que estos macro y micronutrientes, nuestro requerimiento va a variar, ¿no? Y la proporción está en relación a eso, que se cumplan las necesidades que tenemos en relación a nuestra alimentación, ¿no? Tenemos ahí el requerimiento y nosotros debemos aportar, ¿no? Ese requerimiento está en base a eso. El papel de la nutrición en la enfermedad, ¿no? Es muy, pero muy importante. Primero, porque va a depender de de qué tan bien nutridos estamos para tener una respuesta favorable, ¿no? En relación a la agresión por alguna enfermedad. Entonces, nuestro sistema inmunitario o inmunológico, si ustedes quieren, va a depender de qué tan buena o tan mala es nuestra nutrición. Y pues cuando ya estamos enfermos, también es importantísimo porque la nutrición es parte del tratamiento. No hay ningún ser vivo que no necesite nutrirse, ¿no? Entonces, cuando estamos enfermos, con mayor razón, necesitamos estar bien nutridos y esa va a ser parte de nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, de poder recuperarnos. Importantísimo la nutrición. Bueno, una alimentación adecuada es la que cubre los requerimientos de energía,
¿no? Y hemos dicho ahí, ¿quiénes nos van a dar energía? Los macronutrientes, que serían los carbohidratos, proteínas y grasas. También es importante que se cubran las necesidades de los micronutrientes. Los micronutrientes no nos dan energía, ¿no? Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, pero son indispensables en nuestra alimentación porque nos sirven como enzimas, coenzimas y van a permitir que los macronutrientes se metabolicen y pues nos puedan dar la energía que estamos necesitando, ¿no? Además, es importantísimo una correcta hidratación, ¿no? Por eso les decía que en nuestra alimentación pues está los macronutrientes, los micronutrientes, el agua y la fibra, ¿no? Entonces, estos son los componentes de una alimentación adecuada, correcta, ¿no? Existen pues muchas enfermedades provocadas por deficiencia de la alimentación. Esas deficiencias pueden ser tanto en cantidad como en calidad, que es lo que hemos mencionado. Dentro de estas enfermedades vamos a ver de que está pues, la anemia, la aterosclerosis, prácticamente todos los tipos de cáncer, aquí dice algunos, pero tarde o temprano pues el cáncer va a tener un componente nutricional, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, las avitaminosis, ¿no? Ahí tenemos el beriberi, escorbuto, pelagra, raquitismo, la desnutrición, ¿no? Tanto marasmática como kwashiorkor, el bocio, la bulimia, la anorexia, ¿no? Son enfermedades con componente nutricional y también está la vigorexia, ¿no es cierto? No sé si alguien sabe qué es la vigorexia. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Nadie? Doctora, es un trastorno alimenticio donde el paciente se va a obsesionar con la salud, con alimentos saludables, con ganar masa muscular. Exacto, ¿no? Que quiere tener el físico de Apolo, ¿no? Quiere tener un físico perfecto, ¿no es cierto? Pero nunca llega a la perfección en esas personas, ¿verdad? Son parte, o sea, tiene su componente psicológico, psiquiátrico, así como la bulimia, la anorexia, ¿no? Ahí mismo está la vigorexia. Bueno, son algunas de las enfermedades que vamos a ver de que tienen componente nutricional. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, ya vamos a entrar a ver algunas patologías, ¿no? Que les había mencionado de que ustedes van a verlas con seguridad en el desarrollo de su profesión. Bueno, la primera es la hipertensión arterial, ¿no? Vamos a hacer algunas también aclaraciones sobre esta patología. Y bueno, la hipertensión arterial es uno de los problemas de salud prioritarios a nivel mundial, ¿no? Es un problema de salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos, 1/3 de los adultos presentan hipertensión y otro tercio prehipertensión. O sea, vean que más de la mitad de la población tiene este problema. Y obviamente el gasto directo e indirecto, pues es altísimo, ¿no? Aquí hay un dato que en 2010 se han invertido en estos pacientes 76.6 billones de dólares, ¿no? Para control, tratamiento y todo lo demás. Entonces, por eso se tiene que la presión en la hipertensión arterial es un problema de salud pública.
¿no? Entonces, la tensión arterial crónicamente elevada aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular, de enfermedad renal y de muerte de origen cardiovascular, ¿no? Esto es nada más un recordatorio. Ustedes ya saben este problema, ya lo conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad es eficaz, ¿no? O sea, logra disminuir la tensión arterial y obviamente, pues, la morbimortalidad cardiovascular y renal que causa esta patología, ¿no? Entonces, en el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, ¿no? Casi un tercio del total de las muertes. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes. Entonces, es un gran problema, como les decía, de morbimortalidad, ¿no? Entonces, la hipertensión se puede prevenir modificando los factores de riesgo. Eso es lo más importante, ¿no? Que podemos prevenir, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y pues dentro de esos factores de prevención está una buena dieta, ¿no? Porque una dieta mala pues va a ocasionar esta patología. Dentro de las dietas malas, ¿no? O la alimentación no adecuada, no saludable, está pues el uso del alcohol, ¿no? La falta de actividad física, el tabaco, que son factores que predisponen o aumentan el riesgo de adquirir esta patología y pues de tener las complicaciones, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que la presión arterial normal, ¿no? Es 120-80 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí está la presión diastólica, la sistólica y la diastólica. Y se considera que se puede llegar hasta 140-90 para considerarla normal. Entonces, cuando ya hablamos de hipertensión, básicamente el diagnóstico se va a basar en la presión diastólica, ¿no? Y cuando está por encima de 90 a 105 milímetros de mercurio, se dice que hay hipertensión arterial leve. De 105 a 120, hipertensión arterial moderada. Y más de 120, pues severa, ¿no? Entonces, el corazón queda así, apretado con la hipertensión arterial. Y nuevamente recordarles que este es un factor de riesgo para enfermedad coronaria y cerebrovascular, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Las causas son múltiples. Tenemos la herencia. Una persona cuyos padres han tenido hipertensión arterial es susceptible a desarrollar esta patología. No quiere decir que sí se va a enfermar. Es susceptible. Por eso es que estamos hablando que son factores de riesgo. Si yo sé que tengo esa susceptibilidad, pues tendré que tomar algunas medidas para no llegar a tener esta patología. La raza también es una causa, un factor predisponente. Los negros tienen más posibilidades de desarrollar esta enfermedad que los blancos. Los varones, el sexo, ¿no? Los varones tienen mayor riesgo que las mujeres hasta los 55 años. A partir de los 55 años de edad, pues los riesgos se igualan en ambos sexos, más o menos hasta los 75 años. Y a partir de esta edad, pues las mujeres son las más susceptibles de desarrollar esta patología, ¿no? Entonces, la edad también es importante. La
presión arterial tiende a subir con la edad, ¿no? Y por ello, los ancianos tienen más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar esta patología. La sensibilidad a la sal está comprobadísimo, ¿no? Un consumo excesivo de sal causa hipertensión arterial en la mayoría de las personas. Entonces, la recomendación es pues tener dietas bajas en sal. La obesidad y el sobrepeso, pues otro factor de riesgo comprobado, ¿no? El consumo de alcohol excesivo, obviamente. No voy a decir que una copa de vino vaya a causar esta patología, no. El consumo excesivo de alcohol. Y hay algunas drogas que también van a desarrollar esta patología, como el uso de anticonceptivos orales, los medicamentos esteroideos, ¿no? Hay muchos medicamentos que pueden desarrollar esta patología. Y finalmente, otro factor importantísimo, el sedentarismo, ¿no? Entonces, aquellas personas que no realizamos la actividad física adecuada, pues vamos a tener mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Bien, aquí un resumen de las causas de hipertensión. Ya hemos dicho hereditarias, el sobrepeso y la obesidad, el estrés, una alimentación no saludable y dentro de eso, pues, el exceso de sal, ¿no? Hay algunos países, incluso que ya tienen dentro de su legislación, ¿no? Disminuir la sal. Si han ido los últimos años a la Argentina, han debido ver de que muchos restaurantes no ponen sal a la carne, a la parrilla que a nosotros tanto nos gusta, porque hay una ley que prohíbe que se ponga sal. Entonces, la persona que llega al restaurante tiene que decir, póngamelo sal, ¿no? O poner cuando llega la carne, pues, a la mesa, ¿no es cierto? Y el del restaurante, como quien dice, responsabilidad ya de cada uno, ¿verdad? Eso está dentro de sus leyes. Bueno, ¿cómo tener una presión normal? Haciendo controles médicos frecuentes, ¿no? Cada vez que corresponde, teniendo una buena actividad física. La recomendación, ya saben, es mínimamente 30 minutos de actividad física diaria, ¿no? Y esta actividad física debe ser continua y forzada. ¿Qué significa eso? Que no sirve, bueno, voy a salir, voy a caminar hasta la facultad y son 10 minutos, ¿no es cierto? Y después, cuando estés retornando, son otros 10 minutos, ya son 20, ¿no? Entonces, me faltarían 10 y, a ver, estos 10 puedo ir a la plazuela. No, tiene que ser continua, 30 minutos, ¿no es cierto? Y a lo que dé el organismo. La reducción de la sal, obviamente, lo que ya hemos mencionado, tener una alimentación equilibrada, y esta alimentación pues debe contener frutas y verduras, básicamente, tener un buen control de peso y no consumir medicamentos sin tener la necesidad, solo y exclusivamente por los que son necesarios, porque muchos de estos medicamentos pueden causar hipertensión. Las complicaciones que se van a presentar con la hipertensión arterial que no está controlada, terribles, ¿verdad? Cerebrales, renales y cardíacas, ¿no? Entonces, sí o sí debemos tener un control sobre esta patología. El tratamiento. El tratamiento está en alcanzar un peso saludable, ¿no? Teniendo obviamente una buena dieta, pues ingiriendo las calorías necesarias nada más.
no consumir sal, ¿no? Y cuando decimos que no se debe consumir sal, es no sal. Porque hay algunos que, pero dice que la sal marina sí sirve. No, la sal normal no es buena, o la sal normal es buena, la que no hay que consumirla, todas igual, ¿no? La sal es sal. Entonces, se debe tratar de consumir lo menos posible. Reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol, ¿no? Escoger las carnes. La carne debe ser magra, se debe quitar la grasa visible y cuando se quita la grasa se la debe quitar antes de cocinarla. Bueno, después de que se ha cocinado sirve quitar la grasa, pero es mucho mejor quitarla antes de cocinarla. Las aves como el pollo, el pavo se deben cocinar sin piel. Las carnes de conejo, de ternera, todas esas deben ser desgrasadas, ¿no? Quitarles la grasa antes de cocinarlas. Es importante el consumo de pescado fresco. Lo que se recomienda es de 3 a 4 raciones semanales. O sea, prácticamente se debería de consumir un día sí, un día no el pescado. Está aceptado consumir de 4 a 6 huevos durante la semana. Ya se han hecho muchos estudios y no existe contradicción en relación al consumo de los huevos. Se debe, pues, utilizar para las ensaladas aceites vegetales. El más recomendado es el aceite de oliva, ¿no? También se puede utilizar el de girasol. Es mucho mejor utilizar estos aceites que utilizar mantequilla, las margarinas, ¿no? Que pueden tener grasas trans, que son malas para el organismo. El café no está prohibido. Cada vez hay más estudios donde pues el café tiene muchos beneficios y no así lo que se creía que aumenta la presión y un montón de cosas. Es importante tomar una cantidad adecuada de calcio, ¿no? Y bueno, el calcio lo podemos obtener bebiendo leche. Se recomienda 2 vasos de leche o un vaso de leche más yogur o de lo contrario queso, ¿no? Y cuando se consume el queso también la recomendación es sin sal o bajo en sal, ¿no? Entonces, vean que aquí en esta tablita de alimentos, pues, están los aconsejados, los permitidos, luego los que nos aconsejan en poca cantidad y los que no deberíamos de consumir. Y están ahí prácticamente todos, están los lácteos, las carnes, los pescados, las frutas, las verduras, los aceites, las bebidas y todo lo demás. Es una tablita que nos sirve de referencia para ver cuáles de estos alimentos son buenos y cuáles no son buenos. Bueno, ya hablando directamente del tratamiento de la hipertensión, el tratamiento dietético, porque ya hemos dicho que la hipertensión pues tiene también su tratamiento medicamentoso, ¿no? Entonces, farmacológico, que ya ustedes lo conocen, deben ir complementándose estas dos cosas. No se puede solamente con dieta, dependiendo, ¿no? del grado de hipertensión que se tiene. Tal vez en una hipertensión leve podría servir solamente dieta, pero prácticamente actualmente en ningún grado se considera que no se deba hacer el tratamiento farmacológico, ¿no? Primero está eso, controlar con medicamentos, y a eso se debe añadir pues una dieta. Y para la hipertensión arterial tenemos la dieta DASH.
Esta dieta DASH son siglas en inglés que dice dieta para detener la hipertensión arterial. Entonces, esta dieta se caracteriza porque es baja en sodio, obviamente, ¿no? Están ahí sus recomendaciones de cuánto se puede consumir de sodio. Está baja en grasa, ¿no? Especialmente en grasa saturada. Y también se permite escoger las grasas o utilizar grasas. Aquí están los aceites monoinsaturados, ¿no? Como les decía, el más recomendado es el aceite de oliva para utilizar en la alimentación. También se utilizan granos integrales, ¿no? En relación a las harinas y las pastas, que deben ser estas harinas integrales, las frutas y las verduras, ¿no? Que tienen que ser frescas todos los días, va a dar un buen aporte en fibra y también en algunos minerales o electrolitos, como por ejemplo el potasio. También se recomienda utilizar semillas y legumbres, ¿no? Como las nueces, los frijoles, y esto recomiendan utilizarlo diariamente. Se recomienda que la proteína no sobrepase el 18% de las calorías diarias totales. Y como fuente de proteína, la recomendación está el pescado, ¿no? Y ya hemos mencionado, las aves deben ser sin piel, ¿no? También se recomiendan productos de soya, que es una buena fuente de proteína. Cuando hemos hablado de proporción, la molécula calórica no tiene sus proporciones en relación a los macronutrientes. Y es pues que los carbohidratos deben aportarse de un 50 a 65% de la alimentación, las proteínas del 10 al 15% y las grasas del 30 al 35%, ¿no? Entonces aquí está que los carbohidratos en esta dieta DASH deben ser del 55% de las calorías diarias, ¿no? Y que se debe incluir aquí 30 gramos de fibra diaria, ¿no? Porque esto va a ayudar a tener una mejor digestión de los alimentos y pues la absorción de las grasas va a estar disminuida. ¿Qué recomendaciones nos hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS? Entonces, vean que igual que la dieta DASH nos dice que debemos tener un peso corporal cercano al ideal, si no tenemos el ideal, ¿no? Y este debe ser un índice de masa corporal menor a 25, ¿no? También recomienda la Organización Mundial de la Salud utilizar la dieta DASH, que como les decía ya es rica en frutas, verduras y lácteos porque tiene menor cantidad de grasas. También la Organización Mundial de la Salud pues recomienda disminuir la ingesta de sal, ¿no? La ingesta de alcohol dice que no debe ser mayor a 2 bebidas diarias en el caso de los varones y 1 en el caso de las mujeres. Esa es la recomendación, ¿no? Entonces, se debe mantener una ingesta adecuada de proteínas, magnesio, calcio, potasio, son importantísimos. Tener el aporte adecuado de estos micronutrientes y pues la recomendación es disminuir la ingesta de grasa total y grasas saturadas,
¿no? Se deben ingerir pues las grasas buenas, que son los omega 3 y los omega 6, como ustedes saben, y estos omegas pues se encuentran básicamente en los pescados, ¿no? Y pues hacer actividad física, lo que habíamos dicho, mínimo 30 minutos día, todos los días de la semana es la recomendación. Entonces, para tener un buen control de la presión arterial y no llegar a tener una hipertensión, las recomendaciones, ¿cuáles son? Control médico frecuente, actividad física diaria y alimentación en base a frutas y verduras, ¿no? Esas son las recomendaciones como conclusión para mantenerse saludables y poder tener el control de esta patología, ¿no? Entonces, esa es una primera parte, como habíamos dicho, y vamos a continuar con la siguiente, que viene siendo la diabetes. No, perdón. Así está bien, la diabetes. La siguiente patología que vamos a ver. ¿Se ve la proyección, no, chicos? ¿No se ha cortado? ¿Sí? Sí se ve, doctora. Muy bien. Entonces, la diabetes, ya ustedes saben, es una enfermedad crónica, metabólica, caracterizada por hiperglucemia. Esto es porque hay defectos en la secreción de la insulina o por acción de la insulina, ¿no? Que ocasiona graves alteraciones en el metabolismo de los alimentos. Bien, nuevamente algunos datos. El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones, que era en 1980, a 422 millones el 2014. Vean la cantidad de diabéticos que han ido aumentando. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos, o sea, mayores de 18 años, ha aumentado del 4.7% que era al 8.5%, ¿no? Con estos datos que acabamos de mencionar. Actualmente es mucho más todavía. La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos, ¿no? Somos los más afectados. La diabetes es una causa importante de ceguera, de insuficiencia renal, de infarto de miocardio, de accidentes cerebrovasculares y también de amputación de miembros inferiores. Vean las complicaciones, ¿no? Por eso es que también es un problema de salud pública mundial. Se estimaba que el 2015 la diabetes sea la causa directa de 1.6 millones de muertes, ¿no? Entonces, igual es una causa importante de mortalidad. Aproximadamente la mitad de las muertes, ¿no? Por hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad. Y según la proyección de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad el 2030. Una dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son pues factores que previenen la diabetes tipo 2 o pues se mantiene mayor tiempo la persona saludable. Se puede tratar la diabetes
y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. Entonces, nuevamente estamos diciendo de que se puede prevenir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes? Ya ustedes saben, pues hay dos tipos básicamente. La tipo 1, que es la insulino dependiente, y la tipo 2, no insulino dependiente. Pero también tenemos algunas otras diabetes que son secundarias, ¿no? Dentro de esas están pues algunas alteraciones genéticas, enfermedades, medicamentos y la diabetes gestacional, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta esto. Aquí un cuadrito que nos va a hablar sobre los dos tipos de diabetes que acabamos de mencionar. La tipo 1 se presenta pues en menores de 30 años, la tipo 2 en mayores de 40 años. En relación al peso, la tipo 1, el paciente es delgado, en cambio en la tipo 2 tiene sobrepeso. En relación a la insulina, la tipo 1 no produce nada de insulina, en cambio la tipo 2 produce algo de insulina que puede ser insuficiente o que no tiene la actividad o el funcionamiento adecuado, ¿no? Para el tratamiento, pues, en la tipo 1 se necesita la insulina, en la tipo 2 puede o no ser necesaria, ¿no? Y otros nombres que se les ha puesto es a la tipo 1 como diabetes juvenil y a la tipo 2 que es diabetes del adulto, ¿no? Las consecuencias, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios. Los adultos con diabetes tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular que una persona normal. La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras en los pies, de infecciones, y pues en última instancia va a llevar a la amputación. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay entre el 2.6% de los casos mundiales de ceguera es a consecuencia de la diabetes. La diabetes se encuentra como una de las principales causas de insuficiencia renal, ¿no? Y como habíamos dicho, el tratamiento pues está ahí de la diabetes, que es actividad física, ¿no? Un buen plan de alimentación, un tratamiento farmacológico adecuado. Para eso tiene que el paciente automonitorearse, hacer su propio control y tener pues toda la educación en relación a la diabetes. Esta es la forma de controlarse, ¿no? Ese debería de ser el plan de todos los diabéticos. Bien, los diabéticos o la diabetes, pues, ¿cuáles son los objetivos desde el punto de vista nutricional? Nutricionalmente deben tener una alimentación equilibrada y completa. O sea, no porque es diabético le vamos a restringir alguna cosa, ¿no? Tiene que ser equilibrada, especialmente en el caso de los niños, de la lactancia, dependiendo de en qué edad se encuentra, pues tiene que cubrir todos sus requerimientos, ¿no? Esta dieta, pues, debe contribuir a una glucemia y control metabólico óptimo. Debe tener una buena glucemia todos los días, un perfil lipoproteínico adecuado, una presión arterial adecuada, ¿no? Nos debe permitir ese tratamiento obtener estos datos dentro de la normalidad. Y esto va a permitir, pues, evitar las complicaciones, ¿no?
Ahora, nuestra dieta debe estar adaptada a los gustos y las costumbres que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, el cálculo de las necesidades energéticas que tiene nuestro paciente. La dieta tiene que ser individual. Cada persona, sus necesidades son diferentes. El cálculo lo tenemos que hacer entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo. Esto obviamente va a depender de la edad. No va a tener este mismo cálculo un niño, ¿no es verdad? Entonces va a depender de la edad, del peso de la persona y de la actividad física que ésta realiza, ¿no? Si tiene sobrepeso y tiene hipertensión, pues hay mayor riesgo de vida, ¿no?, de estos pacientes. Las proteínas deben estar su aporte entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Debe contener grasas la dieta, y hemos dicho, pues tienen que ser grasas buenas, ¿no?, como las omega 3, omega 6. Y los hidratos de carbono deben ir del 45 al 55% de la ingesta calórica total, y la dieta debe incluir fibra, como ya hemos mencionado, y obviamente la hidratación, que debe ser la adecuada, ¿no? Los hidratos de carbono. Hay algunos que piensan que porque son diabéticos no deben consumir hidratos de carbono. Pues aquí los que no se deben consumir son los hidratos de carbono simples, como el azúcar, la miel, los dulces, los caramelos, ¿no?, las gaseosas, que están compuestos por carbohidratos simples. Lo que se debe hacer es consumir alimentos con carbohidratos complejos, los cuales se encuentran en los cereales, las legumbres, los panes, las galletas, que son integrales, o el salvado, ¿no? Entonces, sí, un diabético puede consumir carbohidratos, no está completamente contraindicado. Entonces, para prevenir la diabetes, ¿no?, tener un buen tratamiento, pues ya hemos dicho, control del peso, tener un peso adecuado, un índice de masa corporal óptimo, ¿no?, que es el que le corresponde. Se debe reducir el peso si es que hay sobrepeso, ¿no? Hacer bastante actividad física, eso es importantísimo para tener un peso adecuado, ¿no? En relación a las grasas saturadas, no debe pasar del 10% de toda la energía o el aporte de grasas que se tiene, ¿no? Se debe tener siempre el consumo de cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras, ¿no? Se recomienda que mínimamente cada día se debe consumir 20 gramos de fibra. Entonces, aquí un cuadrito que nos va a servir para el control de la diabetes. El tratamiento debe ser con dieta, que hemos dicho, hacer sus cálculos, con ejercicio, ¿no?, actividad física diaria, y debe ser el tratamiento, también debe tener tratamiento farmacológico, ¿no? En el tratamiento farmacológico pues están o los hipoglucemiantes orales o la insulina. Uno de los dos se debe utilizar en el tratamiento dependiendo de qué tipo de diabetes es y cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo conocían. Y la prevención de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones: se debe alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantener la actividad física. Nuevamente mencionamos que al menos 30 minutos de actividad física regular y forzada todos los días de la semana, ¿no?
consumir una dieta saludable, evitar los azúcares, las grasas saturadas y la sal, evitar el consumo de tabaco. En el caso de los diabéticos, diabético y fumador, aumentan los riesgos, ¿no? Igual este es un cuadrito un poco más amplio del que habíamos tenido, que el otro está, como quien dice, directo al grano, pero esto expresa lo mismo, ¿no? Que el control del diabético, pues una dieta, actividad física, durante 6 a 12 semanas y se vuelve a hacer un control. Si se ha controlado, pues se continúa con eso. Si no hay un buen control, hay que ver cuál es el peso que tiene. Si tiene un peso adecuado, pues se van a utilizar los hipoglicemiantes y se va volviendo a hacer el control. Si es muy delgado, se debe ya utilizar en el tratamiento insulina. Si es obeso, se debe volver a hacer los controles, se utilizan los hipoglicemiantes o también la insulina. Nuevamente se hace control, ¿no? Para ir cambiando el tratamiento. Entonces, siempre estamos en eso, que el tratamiento es dieta, ejercicio y fármacos, las drogas. Bien, esta es una primera parte que nos faltaría hablar